Y vamos a repasar un poco algunos de los contenidos que vamos a ver hoy en esta sesión que va a ser de 2 horas, que obviamente, como les decía, es una sesión introductoria. Justo vengo de hace 10 días estar en Bolivia, en Santa Cruz y en La Paz, dando un taller de periodismo soluciones en cada una de las ciudades, un día y medio el taller, entonces hay mucho para hablar, para compartir, para debatir, para aprender. Pero bueno, la idea de hoy es hacer un repaso por un diagnóstico inicial, ver en qué contexto estamos dándonos esta posibilidad de pensar en el periodismo de soluciones y cómo utilizarlo para expandir la cobertura sobre cambio climático. Vamos a hablar un poco de los orígenes de este enfoque, que no es periodismo de soluciones, algo importante que necesitamos tener presente, cómo identificar un tema que puede ser cubierto con este enfoque. Vamos a hablar un poquito de cómo contar la historia, de la cuestión de las narrativas y algunos ejemplos que no vamos a llegar a ver en detalle. Habitualmente a mí me gusta hacer en los talleres una actividad de análisis de artículos, porque obviamente la mejor manera de aprender y apropiarse de este enfoque es leyendo otras historias de periodismo de soluciones con este enfoque, identificando qué les falta para completar lo que el método propone. Pero bueno, lamentablemente no vamos a tener tiempo, pero sí en la parte final les voy a dejar un listado con recursos y con algunos lugares en donde ustedes pueden no solamente seguir explorando los contenidos, aprender más, sino también buscar ejemplos de historias. Y entonces, para empezar, me gustaría hacer como una breve encuesta y que por ahí lo que pueden hacer es levantar la mano para ver cómo o ponerlo en el chat, quienes ya tienen conocimientos previos sobre periodismo de soluciones, tanto porque lo ejercen como porque han participado de capacitaciones, pero todavía no han tenido quizás la oportunidad de ejercerlo. Entonces, si en el chat lo van poniendo, eso sirve un montón para saber cómo estamos en el inicio de esta reunión, ¿no? Y mientras más, tanto yo voy a seguir, pero me gustaría que si pueden pongan en el chat quienes sí tienen algún conocimiento previo y si no lo tienen, buenísimo porque para eso estamos en esta sesión. Entonces vamos a empezar con un diagnóstico inicial. Me encanta que estemos hablando de cambio climático en particular, porque como les decía Miriam en la presentación, es un tema que me interesa, me apasiona poder estudiar la cobertura sobre cambio climático, en particular con el enfoque de salud, es decir, si los medios están presentando o no el cambio climático, la crisis climática, como una crisis que tiene muchas implicancias para la salud pública. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de algunos datos que nos permiten ver cómo está a nivel global la cobertura periodística sobre cambio climático. Lo que estamos viendo son datos de un observatorio de la Universidad de Colorado en Estados Unidos que monitorea desde el año 2005 127 fuentes, entre las que hay diarios, radios y televisión de 58 países en 7 regiones del mundo. Este es el gráfico de cómo ha ido evolucionando esa cobertura. En negro ven la suma de todos los artículos que hablan sobre cambio climático y salud. Y en este análisis hay un diario de Bolivia, La Razón, es el único medio de Bolivia que está incluido. Son, como decía, digamos, no es necesariamente representativo de toda la prensa, y menos si lo miramos con un enfoque específico sobre un país, pero sí sirve para ver Buenas tendencias noches, no sé en si el es mundo. solo para mí, pero se entrecorta. No sé si alguien más está teniendo ese problema, pero bueno, voy a seguir, esperemos que se pueda resolver pronto. Sobre ese gráfico puse algunos hitos, esos picos de cobertura que ven, que tienen que ver con esta tendencia que hay de cubrir obviamente hechos noticiables y en particular eventos de trascendencia internacional. Entonces vemos los grandes picos que tienen que ver con las conferencias de las partes, en el marco de las negociaciones climáticas internacionales. Está la COP15 de Copenhague, la COP21 de París, la COP26 en Glasgow, la del año pasado en Egipto.
También vemos picos, bueno, la de Madrid, obviamente Chile, que iba a ser en Chile, finalmente fue en Madrid, y también vemos picos que tienen que ver con eventos climáticos extremos, ¿no? Ahora recientemente, julio de 2023, olas de calor e inundaciones, incendios en Australia en enero de 2020. También en 2019 hay un pico importante cuando se hicieron las movilizaciones de jóvenes por la acción climática, la Semana del Clima en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Y obviamente lo que vemos ahí también en el año 2020 es un descenso abrupto cuando los medios se enfocaron mucho más en la pandemia de COVID-19. Este es un poco el panorama global. Ahora vamos a desarmarlo un poquito y ver qué pasa en América Latina. De nuevo, la línea negra representa la suma de todas las fuentes cubiertas por este observatorio, que son esos 15 diarios que ven en pantalla, como les decía, de Bolivia, La Razón. Y vamos a ver en particular el caso de La Razón. Esta es la fluctuación que se observa. Al inicio, entre 2005 y 2008 más o menos, no hubo registro. Básicamente lo que hace este monitoreo, este observatorio, es monitorear la presencia de términos que son cambio climático o calentamiento global en la cobertura. Entonces, como verán, a partir de 2015, también simulando un poco esos picos de globales, aparece también este crecimiento en la cobertura en La Razón de Bolivia. Y otra manera de verlo es tratar de pensar, bueno, de la cobertura que existe, porque en cuanto a lo metodológico, una manera es rastrear la recurrencia de estos términos clave, ¿no? Cambio climático, calentamiento global, en el caso de la metodología anterior, pero lo que puede pasar es que con esa metodología aparezcan artículos que incluyen el término cambio climático, pero no están específicamente abordando el tema. ¿Sí? Entonces, este fue otro ejercicio que hizo Radar Climático, está la fuente en la diapositiva, que no solamente rastreó si aparecía la mención a cambio climático en los artículos periodísticos, sino también cuántos de esos artículos eran sobre cambio climático. Entonces, este análisis arrancó en abril de 2017, terminó en noviembre del año pasado. Lo que están viendo es eh, en azul el porcentaje que solamente mencionaba cambio climático y en naranja el porcentaje de noticias que eran sobre cambio climático. Y lo que pueden ver es que más allá del crecimiento general a lo largo de los años, lo que también se observa es que cada vez crece más la cantidad de artículos, ese porcentaje que está enfocado en cambio climático. Eso está mostrando que la cobertura general sobre el tema está creciendo. En el caso de Bolivia, para este análisis, para este observatorio, los medios analizados fueron La Razón, Página 7, El Deber y Los Tiempos. Cubre, como les decía, hasta noviembre del año pasado. Y por mencionar los datos de noviembre, se analizaron en noviembre de 2022 más de 154.000 noticias de 50 medios de 13 países de América Latina. Y del total de las noticias analizadas, 2,9% estaban relacionadas con el cambio climático. 1,6% se centraban en el tema, es esa franja naranja que ven en el último registro, y 1,3% solamente mencionaban el tema. Y para poner otro ejemplo también, porque la cobertura de cambio climático es amplia y es importante pensar un poco en los encuadres, ¿no? En cómo es en cuanto a lo cualitativo esa cobertura. Lo están presentando los medios como un problema ambiental, como un problema político, económico, cuál es el encuadre. Esos han sido un poco los encuadres prioritarios hasta ahora. Pero lo que vemos es que, sobre todo en los últimos años, con el crecimiento de la cobertura, estamos viendo acá los datos del primer informe regional del Lancet Countdown Sudamérica del año 2022. Yo, como contaba Miriam, soy parte de uno de los equipos de trabajo del Lancet Countdown y me encargo de monitorear este indicador en particular. Y lo que vemos es que también, por ejemplo, crece el enfoque de salud
Es decir, los artículos, crece la cobertura general, pero también crece en proporciones bastante similares esos artículos que vinculan cambio climático con salud. ¿Sí? En general, muy vinculados a impactos, hablar de los impactos y no tanto, por ejemplo, de cobeneficios asociados a la acción climática. En este indicador, como ven, hay solamente algunos diarios de Sudamérica. Este año, para el informe 2023, estamos expandiendo a más diarios y más países de ya Latinoamérica, no solo Sudamérica, y en este caso el diario el medio de Bolivia que estamos incluyendo es también La Razón. Tiene que ver básicamente la elección muchas veces con la posibilidad de acceder al medio, ¿no? Y a los datos. Ahora, en particular, además de pensar en la cobertura sobre cambio climático, también tenemos que pensar en algo que está sucediendo a nivel global con mayor impacto en algunos países, y es que el interés por las noticias está disminuyendo. ¿Sí? Estos son datos del Digital News Report, es un informe que hace el Instituto Reuters todos los años sobre consumo de noticias digitales. Hacen una encuesta a más de 93.000 personas en 46 países. No es representativo de lo que pasa en cada país, obviamente. Por ejemplo, no hay datos de Bolivia. Hay pocos países de América Latina, informe tras informe se van sumando más, pero sí sirve para entender un poco el contexto global en el que el periodismo de soluciones está creciendo. Entonces, sigue disminuyendo el interés de las noticias, lo que vemos en la parte de arriba, países con una gran caída, entre ellos de América Latina tenemos a Argentina, y también lo que observamos es que em, se accede a las noticias con menos frecuencia que en el pasado y obviamente con menos interés, ¿no? Otro tema que también tenemos que considerar para entender el contexto es la crisis de confianza. Es decir, las personas siguen desconfiando o aumenta el porcentaje de personas que desconfían de lo que leen, de lo que escuchan, de lo que ven, de las noticias. Sí hay una crisis de confianza sobre las noticias que consumen. Vemos ahí algunos gráficos que muestran en países cuáles son los que tienen el porcentaje mayor de confianza, ¿sí? Lo que estamos viendo en celeste es confianza. Entonces, si vemos lo que nos falta para completar ese 100% es el porcentaje de desconfianza. Y en particular América Latina, de los países, de nuevo, que están incluidos en este informe, lo que vemos es que en promedio, por ejemplo, Argentina tiene un 30% de nivel de confianza, es decir, que tiene un 70% de nivel de desconfianza sobre las noticias. En promedio, en todos los mercados, 6 de cada 10 personas no confían en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Y a esto se le suma, a la falta de interés, a la crisis de confianza, se le suma lo que se llama evasión selectiva de noticias. Es decir, personas que toman la decisión de evadir o evitar las noticias y que hacen algo para lograrlo. Entonces, por ejemplo, cuando empieza un noticiero o cuando empiezan las noticias en un segmento en radio, apagan la radio, cambian de estación, apagan la televisión, eligen no consumirlas. Esto ha ido creciendo en los últimos años. En el 2023 se ve muy poquito que desciende, pero todavía están en niveles altos. Y lo que vemos acá, por ejemplo, son los países con mayor nivel de evasión selectiva de las noticias. Tiene que ver muchas veces con el contexto político, económico, como vemos en el caso de Grecia, en América Latina, en el caso de Argentina. Y hay también otra manera de verlo y es pensar cómo se pone en práctica esa evasión selectiva. Recordemos que es algo que las personas hacen para no consumir noticias. Entonces, un porcentaje, poco más de la mitad de las personas encuestadas, que dijeron que sí evaden ese consumo, que tratan de no consumir noticias, lo que hacen es evitar la mayoría de las fuentes. Entonces, por ejemplo, pasan las noticias de largo o cambia de canal, lo que decíamos antes. Después, hay otro porcentaje, el 52%, que lo que hace es consumir con menor frecuencia.
Entonces, solamente en algunos momentos del día o no tener notificaciones, no estar todo el tiempo pendiente de las noticias. Y un 32% evita algunos temas. Por ejemplo, y esto es importante para empezar a pensar en este enfoque de periodismo soluciones, evitan aquellos temas que les bajan el ánimo o les suben la ansiedad. ¿Y por qué las personas dicen que evitan las noticias? Estos son datos del informe del año anterior, de 2022, y es interesante ver estos dos recuadros que destaqué, que hay un 36% que dice que las noticias tienen un efecto negativo en su estado de ánimo. Hay una relación directa entre ese consumo de noticias y el estado de ánimo de las personas y cómo influye en ese estado de ánimo. Y un 16% también dice que no hay nada que puedan hacer con la información que consumen, ¿sí? O sea, esta sensación de inacción, de presentar un panorama que no está abriendo el juego a una acción posible para revertir muchas veces esos problemas de los cuales las noticias hablan. Y este año se preguntó qué enfoques podrían ayudar a reducir la evasión selectiva de noticias. Entonces, qué podría cambiar ese comportamiento activo que tienen las personas? Y fíjense que las dos respuestas más elegidas tienen que ver con noticias positivas o enfoque en soluciones. Después vamos a ver la diferencia entre periodismo en soluciones y las noticias positivas, pero para este momento de entender un poco más el contexto, sirve ver que ambas opciones aparecen primeras en la lista y tienen que ver con incorporar otra mirada a la cobertura periodística. Entonces, este meme que lo uso siempre cuando hablamos de el contexto y entonces qué hacemos, y que en Argentina es bastante popular, dice, lo que está mostrando el informe es que el interés en varios países está cayendo, aumenta la evasión selectiva de noticias, la baja confianza enfatiza todavía más este desafío que tienen los medios en este momento, ¿no? Que es conectar con personas que tienen acceso a una cantidad nunca antes vista de contenidos noticiosos y de todo tipo, y convencerlas de que vale la pena prestar atención a las noticias, ¿no? Porque sabemos cuál es la función del periodismo y para qué sirve estar informado. Entonces, la oportunidad que aparece en este sentido es pensar que si nosotros estamos hablando de problemas y estamos mostrando ese sentido de urgencia de los problemas, porque son cosas que la sociedad necesita resolver, tenemos también que ofrecer lo que se llama agencia, es decir, esa capacidad de sentir que existe la manera de atacar ese problema, de revertir ese problema, de buscar una respuesta a ese problema y de cambiar la, el contexto que está determinado por ese problema. Entonces, si damos sentido de urgencia a través de las noticias, también tenemos que poder dar esa sensación de capacidad, de agencia, no limitar a la inacción. Entonces, en ese contexto, desde el periodismo soluciones, un poco lo que se propone es pensar en una especie de transición del rol del periodismo, que no es salir de lo tradicional, de lo que habitualmente se identifica como rol del periodismo, que es el perro guardián, ese periodismo que denuncia lo que está mal y espera de alguna manera que la sociedad haga esa corrección espontánea. No es que necesariamente trabaja sobre las respuestas. Originalmente el periodismo, este rol de periodista guardián es más enfocado en denunciar lo que no está funcionando, lo que se está haciendo mal. Entonces el periodismo soluciones lo que propone es como complemento de eso, porque ese periodismo de denuncia, de investigación más duro y ese rol de perro guardián tiene que seguir estando, pensar también en un rol de perro guía. Es decir, no alcanza solamente con revelar lo que está mal y esperar a que el cambio se genere mágicamente. Hay que mostrar ejemplos de respuestas legítimas a los problemas sociales, porque también son noticia. Si hay una respuesta que está logrando resultados favorables
y que tenemos evidencia de que está logrando revertir un problema socialmente relevante, eso también es una noticia. Cumple con los criterios de noticiabilidad. Entonces, complementar ese rol de perro guardián con el de perro guía es un poco la propuesta del enfoque de periodismo de soluciones, que nace difícil, es difícil, no podemos decir el periodismo de soluciones nace y determinarlo con una fecha concreta, pero sí existen algunos antecedentes y sobre todo podemos identificar el momento en el que nació una organización no gubernamental en Estados Unidos que impulsó esta idea de decir, bueno, venimos ejerciéndolo en la práctica, lo venimos haciendo porque de hecho esta fundación fue creada por dos periodistas que trabajaban en el New York Times y que venían haciendo una columna que se llama Fixes, arreglos, soluciones, respuestas, y dijeron, nosotros lo estamos haciendo, encontramos un método, tenemos la posibilidad de sistematizar ese método y no solamente para seguir haciéndolo y para cada vez hacerlo con más rigurosidad y de manera más ordenada, sino también para compartirlo con colegas y entrenar a otras personas y que otras personas también puedan empezar a ver cómo en sus contextos y con sus particularidades el periodismo de soluciones puede ir avanzando. Una aclaración con respecto a la palabra soluciones, que lo vamos a ver también más adelante, pero es importante saber que una de las cosas que dice Tina Rosenberg, que es una de las fundadoras de la red de periodismo de soluciones y una de las autoras de esta columna que les estaba mencionando, ella siempre dice, no tendríamos que haberle puesto a la organización ni al método que estamos proponiendo periodismo de soluciones, sino más bien periodismo de respuesta, porque la palabra soluciones envuelve esta idea de a perpetuidad, solución definitiva o la mejor solución, y el periodismo de soluciones, ya lo vamos a ver, no necesariamente está buscando eso. Después lo vamos a ver, pero sí me parece interesante traerlo. Entonces, a partir de 2013, justo ahora, la semana que viene, el jueves que viene, esta organización cumple 10 años. No es la única. Hay otras organizaciones por ejemplo, en Europa, en España, en distintos países que están también trabajando mucho en la cuestión de la capacitación y la expansión del enfoque, pero sí, la red de periodismo soluciones fue la que en América Latina en particular tuvo un rol importante. ¿Por qué? Porque a partir de una alianza con la Fundación Gabo en Colombia, en el año 2018-2019, empezaron a hacer talleres para periodistas. Entonces, muchos periodistas de nuestra región asistieron a esos talleres, se formaron y empezaron a trabajar con este enfoque de periodismo de soluciones. Y así entonces empezó a crecer el enfoque de periodismo de soluciones en nuestra región. Y tenemos medios que hoy lo tienen como línea editorial, tenemos otros medios que lo tienen como parte de la cobertura que hacen, tenemos medios que se presentan como medios que hacen periodismo de soluciones. Obviamente crece de diferente forma y además no siempre es fácil, sobre todo para una región como la nuestra, y después vamos a ver por qué. Entonces, está en construcción en América Latina la definición del periodismo de soluciones, la manera en la que el periodismo de soluciones va a cobrar esa forma para nuestra región, se está construyendo. Entonces, esto es importante porque a veces, y sobre todo cuando ustedes empiecen a leer artículos con enfoque de periodismo de soluciones o que se presentan como artículos de periodismo de soluciones, quizás van a encontrar que no todos los puntos que cubre el método que hoy vamos a compartir están incluidos, que todavía le falta algo, que dice ser periodismo de soluciones, pero en realidad no lo es. Bueno, parte de esa mirada crítica también tiene que ver con la manera en la que va a ir evolucionando nuestra región. Y ahí el rol que tenemos quienes nos hemos formado como capacitadores, pero también quienes se están formando en periodismo de soluciones para empezar a ser cada vez más exigentes con lo que pensamos que es periodismo de soluciones. Y también lo que vemos es que en algunos países, por ejemplo, hay medios grandes, no de América Latina, en otros países, que tienen, en relación con la cobertura de cambio climático, un o una periodista
que solamente hace historias de soluciones o de respuestas. Solamente. Nosotros en América Latina, en muchos medios, ni siquiera tenemos alguien que esté dedicado a cubrir cambio climático. Con suerte hay alguien que esté dedicado a cubrir temas ambientales en general, y hay medios, y sobre todo los más grandes en muchos países, en donde ni siquiera hay una sección de ambiente. Entonces, estamos en distintos momentos. Vale aprender de lo que está pasando en otros mercados que ya tienen una trayectoria mayor o que tienen más recursos, pero siempre es importante pensarnos en nuestro contexto. Y en nuestro contexto es no solo regional, sino también a nivel país y a nivel estado, provincias. Todavía no son las mismas condiciones para ejercer el periodismo en general en todos los países. Y si lo pensamos en función del periodismo de soluciones, eso también aplica. Entonces, es importante entendernos que estamos en este momento de crecimiento y expansión. Vamos a empezar entonces con los conceptos básicos del periodismo de soluciones, que, para recordar, es una estrategia más en ese conjunto de estrategias con las que cuenta un periodista. No es que un periodista que decide empezar a trabajar en periodismo de soluciones deja de hacer todo lo que estaba haciendo. Si es un periodista de investigación con mucha trayectoria y muy acostumbrado a la denuncia, al periodismo de denuncia, entonces ahora porque va a empezar a hacer periodismo de soluciones lo deja para nada. Es un complemento, es una estrategia más. Es empezar a pensar en cubrir también las respuestas a los problemas sociales. ¿Qué está funcionando y cómo se está haciendo? Entonces, el periodismo de soluciones es esa cobertura rigurosa y basada en evidencia de las respuestas a los problemas sociales. Y acá es muy importante recordar, y ahora lo vamos a ir desmenuzando, la cuestión de la rigurosidad, el tema de la evidencia y que siempre estamos cubriendo respuestas a problemas que son socialmente relevantes. De alguna manera es un periodismo un poco más completo, que da un panorama, una foto un poco más completa, porque nos ayuda a ver los problemas sociales, políticos, económicos, pero también de otra manera, porque muestra y denuncia lo que está mal, no deja de hacerlo, pero también muestra y explica cómo se está abordando ese problema en diferentes lugares, por ejemplo. Y lo más importante también es que al mostrar cómo se está abordando ese problema, cómo son esas respuestas, cuáles son los desafíos que tienen esas respuestas y sobre todo los resultados en aquellos casos en donde está siendo exitosa esa respuesta, lo que hace también es quitar las excusas a quienes no están dando esa respuesta en otros contextos. Porque si alguien lo está haciendo, seguramente hay mucho para aprender. Y entonces quienes dicen esto no tiene solución, están un poquito más desafiados por este enfoque. Entonces es importante entender que es un enfoque, ¿sí? El enfoque tradicional de los medios está puesto en el problema y no necesariamente un medio tiene que cambiar su línea editorial o su enfoque tradicional para dejar de ocuparse de los problemas y enfocarse en las respuestas, sino que es un complemento. Y lo que estamos viendo en el ejemplo es el mismo medio, el diario La Nación de Argentina, cubriendo un mismo tema, que es la contaminación del riachuelo, con distintos enfoques. En la nota de la izquierda, el enfoque es el problema y en la de la derecha, el enfoque es la respuesta. Entonces vamos a empezar a avanzar un poquito más en el detalle y vamos a ver cuáles son los 4 pilares del periodismo de soluciones. ¿Sí? Ya sabemos que la definición de periodismo de soluciones es la cobertura rigurosa y basada en evidencia de las respuestas a los problemas sociales. Y entonces, 4 pilares del periodismo de soluciones que si ustedes lo aprenden a este marco y después, como les decía, en los recursos que voy a poner a disposición para que ustedes puedan descargar, van a encontrar muchos materiales que hacen referencia a los 4 pilares del periodismo en soluciones. Si ustedes los aprenden, eso los va a acompañar y los va a ayudar a guiar todas sus ideas cuando quieran trabajar con este enfoque. Entonces, el primer pilar del periodismo de soluciones es que hace de la respuesta o solución el eje narrativo.
se concentra en los detalles de la implementación, en el cómo. Y van a ver cada vez más, cuando empiecen a leer artículos con este enfoque, que lo que suele pasar es que muchos títulos de esos artículos tienen la palabra cómo. Cómo la tecnología está ayudando a, cómo a través de la educación. ¿Por qué? Porque falta todavía un poco de creatividad para titular, pero bueno, es como la manera más fácil de poder poner el foco en la respuesta ya desde el título, en el cómo. Entonces, si un artículo no está enfocado en la respuesta, no es periodismo de soluciones. Después vamos a ver qué grados de avance tiene que tener esa respuesta para poder ser un artículo de periodismo de soluciones. Pero si el eje narrativo no es la respuesta, no es periodismo de soluciones. Y además tiene que haber detalles de la implementación. Y lo importante para pensarlo, podemos hacer esta analogía entre que la manera en la que nosotros construyamos esa narrativa alrededor de la respuesta y la podamos explicar a través de nuestra cobertura, es un poco lo que en una investigación científica, en un paper científico, hace la metodología. ¿Qué hace la metodología? Explica cómo se llegaron a determinados resultados y lo explica en detalle, tan en detalle que otra persona que esté investigando ese tema puede tomar esa metodología y hacer el mismo ejercicio y seguramente obtener los mismos resultados o diferentes, pero por lo menos hacer el mismo ejercicio y usar la misma metodología para un mismo problema de investigación. Con el periodismo de soluciones es lo mismo. Tiene que estar explicado el cómo para saber cómo se llegó a ese resultado que nosotros estamos contando y además para mostrar eventualmente si podría ser algo replicable en otro contexto. Entonces, primer pilar del periodismo de soluciones es muy importante, hace de la respuesta el eje narrativo. Segundo pilar del periodismo de soluciones, presenta evidencia de resultados y efectividad, no solamente intenciones, ¿sí? Hablar de evidencia es un término complejo porque pueden ser, no tiene una única definición, pueden ser datos oficiales, pero también pueden ser relevamientos contrastables de quienes están llevando adelante la respuesta, pueden ser testimonios y evidencia por ahí más cualitativa que cuantitativa, pero la cuestión es que tiene que estar esa evidencia de los resultados y de la efectividad de la respuesta, no solamente intenciones. Entonces, para que sea periodismo de soluciones, nosotros tenemos que poder contar con esa evidencia, analizarla, cuestionarla eventualmente y no solamente decir esta respuesta funcionaría. No es un condicional ni el tiempo es el futuro. Tiene que haber evidencia de resultados. Después vamos a ver en qué grado de avance, pero tiene que haber evidencia de resultados, incluso si es algo que acaba de empezar y que el plazo en el cual se está desarrollando todavía es un corto plazo, pero tiene que haber alguna evidencia de resultados que dé la pauta de que esa respuesta está funcionando. Y obviamente nosotros en la cobertura que hagamos diremos que estamos en una instancia, en una primera instancia de la implementación de esa respuesta y que todavía hay desafíos por delante, como para saber si en el largo plazo, por ejemplo, esta respuesta continúa siendo efectiva. Tercer pilar del periodismo de soluciones, ofrece perspectivas, lecciones e información para actuar, no solamente inspiración. Es decir, tiene que, lo que decíamos antes, dejarle algo a la audiencia que eventualmente en una audiencia comprometida con este problema pueda incluso servir para empezar a actuar y para pensar cómo esta respuesta o una parte de esta respuesta, una manera de encarar este problema, puede incluso ser algo que en otro contexto se pueda intentar y se puede evaluar. Y hay que entender cuáles son las lecciones que nos está dejando la implementación de la respuesta a este problema, diferentes perspectivas, quiere decir diferentes personas. Voy a pedir si pueden cerrar el micrófono.
Creo que Joana, si podés cerrar el micrófono que está abierto y entra un poquito de ruido de fondo, muchas gracias. Perspectivas, lecciones que puedan ayudar a comprender la manera en la que se está implementando esa respuesta. Y el cuarto pilar tiene que ver con las limitaciones. Es importante, por esto de que decíamos de que no hay una solución perfecta, incluso cuando está funcionando, puede haber limitaciones. Entonces, hay que detallar las limitaciones y también evitar el sensacionalismo. Esto de no vamos a decir que es la mejor respuesta posible, simplemente se va a cubrir una respuesta que está funcionando y que estos son los datos que avalan esa efectividad y esos resultados, y que todavía tiene algunas limitaciones, como por ejemplo sostenerla a lo largo del tiempo, qué sucede si no hay financiamiento específico. Entonces, estos son los cuatro pilares del periodismo de soluciones que si uno los tiene claro son el marco que guía el trabajo para empezar a hacer esa cobertura. Es importante también decir que el periodismo de soluciones incluye personajes e historias para presentar ese proceso. Es aplicable a cualquier tema: salud, ambiente, educación, género, política, violencia, cómo combatir la violencia, por ejemplo, economía, deporte, y se puede hacer en cualquier plataforma o medio. No está limitado a prensa gráfica, por ejemplo. Se puede hacer digital, en televisión, radio, podcasts y demás. Entonces, para repasar, este es el cuadro que si ustedes lo logran incorporar, y después vamos a ver algunas herramientas que les van a servir también para poder acompañar ese proceso en donde ustedes van a empezar a pensar una idea y ver cómo se aborda. Estos son los cuatro pilares. El eje narrativo es la respuesta. La importancia de la evidencia: tiene que haber evidencia que muestre que esos resultados se están alcanzando. Tiene que tener perspectivas, lecciones e información acerca de la implementación de esa respuesta, y tiene que también, obviamente, detallar las limitaciones. Ahora bien, ya tenemos en claro cuáles son los cuatro pilares del periodismo en soluciones. Pero ¿cómo sabemos si efectivamente es periodismo en soluciones, no? Si nosotros queremos por ahí empezar a escribir o desarrollar una historia orientada a este enfoque, bueno, hay algunos criterios que ayudan. No todas las historias van a cumplir con todos los criterios y está bien que así sea, pero sí sirve para poder aplicar ese filtro, ¿sí? Y ver si estamos por el buen camino. Entonces, ¿cómo sabemos si es periodismo de soluciones? Bueno, primero, lo que vamos a hacer, lo que vamos a cubrir, se enfoca, o la manera en la que lo vamos a contar, se enfoca con profundidad en la respuesta a un problema social. Y esta es la prueba de fuego. Si el artículo que estamos haciendo, preparando, no describe una respuesta, entonces no es periodismo de soluciones. La respuesta tiene que estar explicada dentro del contexto del problema que se trata de resolver. Y por eso también hablamos de problemas. Y tenemos que registrar las causas de ese problema, porque eso va a poner en claro la posibilidad de esta respuesta como forma de encarar ese problema. Otra manera, segundo filtro, es que esté investigado en detalle cómo funciona esa respuesta. Un buen artículo de soluciones ahonda en cómo se resuelven los problemas y, por ejemplo, se hace preguntas como esta. ¿Cuáles son los modelos que están teniendo éxito para mejorar un resultado educativo y cómo están funcionando? ¿Cómo son? ¿Cómo es esa implementación? La narrativa de la cobertura está impulsada por la resolución del problema, y la tensión radica en la dificultad de resolver ese problema. Ahí es donde está la tensión de lo que nosotros vamos a ir contando. Otra manera también de aplicar este filtro es ver si nos estamos enfocando en la efectividad y no en las buenas intenciones. El periodismo de soluciones obviamente tiene que ver con ideas, ¿sí? Ideas que se nos están ocurriendo como sociedad en un contexto complejo de múltiples problemas. Pero tenemos que poder mostrar
qué funciona y qué no en base a evidencias concretas y siempre y cuando sea posible, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, nos estamos refiriendo a etapas iniciales de una respuesta, posiblemente o puede pasar que la única evidencia que tengamos hasta el momento sea la afirmación de observadores fiables, personas que están acompañando ese proceso de implementación y que pueden ser desde beneficiarios hasta quienes implementadores, quienes la están llevando a cabo, pero todavía no hay datos oficiales o no hay un relevamiento cuantitativo exhaustivo. Entonces, ¿eso puede ser una historia de periodismo de soluciones? Sí, siempre y cuando no hagamos afirmaciones excesivas y contemos claramente que estamos en una etapa inicial, que la evidencia que muestra que se va por el buen camino, que esa respuesta está mostrando ser efectiva, es esta, y nosotros tendremos los testimonios, y obviamente en limitaciones podemos hacer referencia a que todavía no hay datos eh, agregados o consolidados sobre la efectividad y que esa es una de las proyecciones que se espera en el largo plazo. Y cuarto punto, no ofrece solamente inspiración, porque cuando estemos hablando de respuestas y de resultados positivos, vamos a estar inspirando a la gente, vamos a estar generando esa sensación, lo que decíamos antes, la cuestión de la agencia, de sentir que algo puede cambiar, ¿sí? Pero no solamente nos tenemos que quedar en eso, sino que tenemos que poder incluir en nuestra cobertura conocimiento que otras personas puedan utilizar. Porque lo que hace el periodismo de soluciones y lo que hace que sea interesante es ese descubrimiento, es ese momento en el que el lector, el espectador, empieza a ver cómo funciona esta respuesta y cómo quizás podríamos hacer que funcionara mejor en general, ¿sí? Entonces es importante esta cuestión de incluir el conocimiento. Y por último, hay que analizar qué aspectos de la respuesta no funcionan. No existe la solución perfecta para un problema social por múltiples motivos. Por ejemplo, que no todo funciona en todos los contextos. Entonces, todas las respuestas tienen advertencias, tienen limitaciones, tienen riesgos y el buen periodismo de soluciones no huye de esas imperfecciones, sino que las incorpora y las visibiliza. Esto es parte de lo que decíamos de poder hablar de las limitaciones. Vamos a ir ahora entonces a lo que no es periodismo en soluciones, porque también es importante ver la diferencia. No es el culto al héroe, sino que se enfoca en el cambio sistémico. El periodismo de soluciones no busca resaltar a individuos, sino resaltar la respuesta. Por supuesto que detrás de la implementación de una respuesta hay personas. Claro que sí, pero no es la historia de la persona la que estamos contando como individualmente. No estamos resaltando a la persona individualmente, sino que estamos contando la respuesta. A mí me gusta decir que las respuestas no tienen nombre y apellido en general. La respuesta es la manera que se aborda un problema. ¿La están llevando adelante determinados actores? Sí. ¿Esa información va a estar en el artículo que estemos haciendo? Claro que sí, pero no va a ser el eje. El eje va a ser la respuesta. Nosotros tenemos que lograr poder contar la respuesta sin nombre y apellido, sin esa referencia a la persona. Entonces, si está clara la respuesta, estamos explicando cómo se está enfrentando este problema, de qué manera se está implementando. Los actores, los personajes van a ir entrando en esa narrativa que vamos a construir, pero no van a ser el eje. Lo que decíamos antes, no presentamos la respuesta como la panacea, sino como una posibilidad, algo que está funcionando en este contexto determinado. No cubrimos especulaciones con periodismo de soluciones, ¿no? Si esto sucede, entonces se lograría. No, 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 estamos mostrando lo que está funcionando ahora y quizás tenemos una buena idea, llegamos a una buena respuesta que acaba de empezar a implementarse, todavía no hay muchos resultados y lo mejor que podemos hacer es volver en un mes, 2 meses, 6 meses, en un tiempo prudencial cuando haya un poquito más de evidencia acerca de si está funcionando. No son buenas noticias, acá la diferencia con la cuestión esta del periodismo positivo, no son buenas noticias, ¿sí? Porque nosotros, después lo vamos a ver, pero también haciendo periodismo de soluciones podemos hablar de fracasos, de respuestas que no funcionaron.
Y con la misma rigurosidad y con los 4 pilares también vamos a poder contar esas historias. Entonces, no es contar acciones de buenas personas que están haciendo cosas lindas, pero que no estamos hablando de las cuestiones estructurales, ¿sí? Esto es lo que queremos que el periodismo de soluciones aborde. No es publicidad ni activismo, esto es con el mismo criterio ético y los mismos cuidados que tenemos cuando hacemos periodismo político, de cualquier tipo de periodismo, en donde tenemos ese ojo un poco más entrenado para saber cuándo corremos el riesgo de estar haciendo algo de prensa para por ejemplo, un candidato en particular o una publicidad de un producto en particular. Con esa misma rigurosidad también vamos a estar pensando el periodismo de soluciones. Y entonces, si vemos que nos da la sensación de que nuestra historia simplemente es como una gacetilla de prensa de una empresa que está llevando adelante una solución tecnológica para un determinado problema y no estamos bien enfocados. Tenemos que revisarlo, de nuevo, abstraer esa respuesta, ver si otros actores la están implementando en otros contextos, cómo, de qué manera. Y por último, no es un extra en el artículo. No es que hacemos todo nuestro artículo. Y cuando digo artículo, me refiero a, es para simplemente simplificar, pero informe para televisión, radio, cualquier formato. No es que vamos a hablar del problema durante el 80% del tiempo que tenemos y al final mencionamos la respuesta. No es, no es algo que entra al final. Tiene que ser el eje narrativo de esa cobertura. Y una de las grandes preguntas que tenemos siempre es si el periodismo de soluciones es apto para noticias de último momento. La respuesta es que no. Solamente lo podemos pensar si lo pensamos como una historia para darle seguimiento a esa noticia de último momento. ¿Por qué? Porque el último momento tiene otros tiempos y tiene otras urgencias. Y ahí es donde surge el problema. Pero mientras hacemos cobertura de último momento, podemos empezar a preguntarnos, ¿habrá alguien que esté haciendo algo para encarar este problema? Y si la causa de esa noticia de último momento es un problema ampliamente compartido, seguramente ahí tenemos una idea, estamos abriendo la puerta como para empezar a trabajar en una cobertura más enfocada en soluciones. Y esto es simplemente un gráfico que es bastante interesante, que muestra la cuestión de las variables asociadas a la cobertura de último momento, en donde el tiempo es ahora, necesitamos velocidad, hay un estilo más dramático, el foco en general narrativo también es más dramático contra el periodismo de investigación, que mira en general hacia atrás, busca responsables, quién, por qué, tiene un rol más crítico y en general se maneja con esta cuestión de víctimas y victimarios. Y el periodismo constructivo, que en algunos países se lo llama el periodismo de soluciones como periodismo constructivo. Hay un debate también a ver si acerca de si el periodismo constructivo es un poco más amplio que el periodismo de soluciones, pero para efectos de lo que queremos ver acá, tiene que ver con la variable del tiempo, ¿no? El periodismo constructivo que está tratando de buscar eso de inspirar, pero con información, de facilitar, de acercar buenas prácticas, respuestas a la audiencia para mostrar que no solamente la sociedad se está quedando con el problema, sino que se está trabajando en respuestas posibles. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer y que puede servir como para abrir el pensamiento es, ¿cómo hacemos para identificar un problema social relevante? Este es un flujograma, un gráfico que sirve para hacer ese filtro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué está faltando en la discusión pública sobre un determinado tema. La primera pregunta es si es un problema social relevante. Si nosotros creemos que todavía no está identificado como algo de relevancia social, como problema, lo más apropiado sería hacer una cobertura que exponga el problema, ¿sí? Si es algo que todavía no existe consenso acerca de sí, vamos a poner un ejemplo, el hambre, ¿sí?
el hambre ya está identificado como en el mundo, está identificado como un problema social relevante. Entonces, no hace falta que sigamos exponiendo el problema a través de solamente la cobertura. Ahí puede haber una arista en donde podamos traer el enfoque de periodismo de soluciones, porque esa cobertura del problema existe y es recurrente. Entonces, si todavía no está expuesto como problema, lo primero es exponerlo. Ahora, si ya existe como problema y está identificado, lo que nos tendríamos que preguntar es si hay conciencia pública sobre las posibles respuestas. Es decir, ¿hay conocimiento? ¿Se sabe, se ha cubierto en nuestros medios, en nuestro contexto, qué se está haciendo para abordar este problema? Si la respuesta es sí, es un tema que ya venimos cubriendo y que ya hay respuestas y que quizás a través del periodismo de soluciones también se viene mostrando. Entonces hay que tratar de sostener la presión, ¿no? Para que los tomadores de decisiones rindan cuentas. Quienes todavía no están aplicando respuestas para solucionar ese problema lo hagan, o si las respuestas todavía no son tan exitosas para que sí lo sean. Pero si no, si la respuesta es no, si todavía no hay conciencia pública sobre qué estamos haciendo, qué se está haciendo en la sociedad para enfrentar ese problema, ahí es donde podemos considerar el periodismo de soluciones para la cobertura. Es una buena manera de introducir el enfoque de periodismo de soluciones para cubrir este tema en particular. Entonces, para resumir un poco los contenidos que vimos hasta ahora, preguntas clave para el enfoque de periodismo de soluciones. ¿Quién está llevando adelante una respuesta a un problema social? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo funciona la respuesta? Los detalles de la implementación. ¿Cuáles son los datos relevantes? ¿Qué nos dicen las investigaciones acerca de esta respuesta y del problema también? ¿Quiénes son los actores, personas, organizaciones que están involucrados en hacer que esta respuesta funcione? ¿Quiénes no? ¿Quiénes están actuando como trabas? ¿Qué podemos aprender de la implementación? ¿Qué dicen las miradas críticas? Si se ha replicado en otro lugar y cuáles serían los obstáculos en replicarla. Eso muchas veces pasa cuando buscamos historias de respuestas que no se aplican en contextos similares a los nuestros. Entonces, ¿sirve informarlo? Sí. ¿Es un buen artículo de periodismo de soluciones? Sí. Está bueno incorporar esta mirada sobre cuáles son los obstáculos eventuales que tendría en nuestro contexto y también qué aspecto del problema no está cubierto por esta respuesta. Y ahora lo vamos a complementar con la mirada de periodismo de soluciones. Algo familiar, cercano, o sea, conocido por ustedes mucho mejor, porque ya no van a tener que meterse a entender ese problema desde cero. Bueno, seguramente ya lo tienen claro. Ahí estaba viendo en el chat que también habían puesto un problema. Entonces, dejen ahí ese papel. Ahora lo vamos a retomar. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, ya tenemos identificado un problema, algo que nos interesa. ¿Cómo encontramos la mejor respuesta al problema? Bueno, no es necesario encontrar la mejor respuesta. Lo que decíamos antes, no estamos buscando la solución con mayúscula. Tampoco vamos a estar diciendo que esta respuesta es la única que existe. Ni vamos a estar emitiendo juicio de valor. Lo que nosotros queremos contar es una buena historia de una respuesta a un problema social relevante. Vamos a mostrar las fortalezas, pero también los puntos débiles y los desafíos que existen. Entonces, eso es importante porque lo que hace es manejar nuestras expectativas. Y quizás, en el mejor de los escenarios, nosotros vamos a poder hacer incluso una serie de artículos sobre un mismo problema. O sea, distintas respuestas que de diferente manera están logrando resultados con evidencia que los avala, es decir, con datos que avalan que esos resultados existen sobre un mismo problema. Y acá tenemos otra parte que también es clave para pensar y es en qué aspecto del problema me voy a enfocar. Porque seguramente si vamos, y acá tengo la ventana de chat con todos los problemas que ustedes fueron poniendo,
sequía en un municipio, falta de recursos hídricos en Bolivia, transparencia de inversiones de proyectos en cuanto a finanzas climáticas, afectación a pueblos originarios del Chaco por cambio climático, deforestación y producción de carbón en el Chaco. Bueno, muchísimos temas y problemas. Son problemas gigantes, ¿no? Que tienen múltiples implicancias y múltiples maneras de contarlos. Incluso si nosotros hicimos coberturas vinculadas con problemas sobre este listado, seguramente no nos alcanzó con un artículo de, no sé, 1500 caracteres, porque es un problema extremadamente complejo. Entonces, si estamos pensando en un enfoque de periodismo en soluciones, también vamos a tener que buscar una porción manejable. ¿Qué significa la porción manejable? Es un aspecto del problema en el que me voy a enfocar para esta historia, para esta cobertura. Quizás lo puedo pensar como una serie y entonces el del problema que identifiqué, veo varias porciones manejables para un enfoque de periodismo soluciones y entonces hago una serie de artículos. Pero si quiero empezar despacio, porque va a ser mi primera experiencia, porque tengo que aplicar a un fondo concursable y solamente puedo hacer un artículo. Entonces, hay que buscar una porción manejable, un aspecto del problema en el que me voy a enfocar. Y preguntas que me pueden ayudar a buscar esa porción manejable es, por ejemplo, ¿quién lo está haciendo mejor? O sea, ¿quién está haciendo esa respuesta de la mejor manera o más rápido? ¿Quién está teniendo resultados más rápido o con menos costo? ¿En dónde surgió esa idea? ¿En dónde se aplicó? ¿Cuáles son los indicadores de éxito más destacados y qué factores influyeron? Y por ahí de todo el problema yo hago un recorte y entonces tengo indicadores, evidencia muy clara, incluso datos oficiales sobre el buen resultado de esta respuesta y entonces ese es un buen camino como para empezar. ¿A qué nivel funciona o deja de funcionar esa respuesta? ¿Y en qué grupos poblacionales se están observando los mejores resultados? Esas son algunas maneras de encarar esta porción manejable. Y vamos a la crisis climática. Y lo pensamos, tenemos un montón de porciones manejables posibles, ¿sí? Entonces, el problema que nos interesa es la crisis climática, pero tenemos que enfocarnos en una parte de ese problema para esta cobertura, para esta serie de notas, para esta nota. Entonces, ahí hay un listado de algunos posibles y puntos suspensivos porque seguimos con más. Algunas porciones manejables que yo podría pensar para abordar la crisis climática con un enfoque de periodismo de soluciones. Pero más aún, yo podría decir, elijo mitigación, ¿no? Me interesa, por la audiencia que tiene mi medio, hablar de reducción de emisiones. Y entonces voy a buscar unas historias que me ayuden a contar esa parte del problema, que no es todo el problema. Y a la vez yo puedo decir, está bien, reducción de emisiones, pero me quiero concentrar en un sector. Esto es algo en lo que yo trabajo habitualmente. ¿Y qué pasa en el sector salud? Es cómo está logrando el sector salud, que si fuese un país sería el quinto emisor más grande del planeta. Es un sector que consume muchísima energía y que por distintas fuentes también contribuye a la emisión, a las emisiones y al cambio climático. ¿Qué está haciendo para mitigar esas emisiones? Entonces lo recorto. No solamente recorté el problema a mitigación, sino también a otra porción manejable que es un sector. Me puede interesar adaptación más que mitigación, porque es más apropiado para mi contexto, y entonces puedo pensar adaptación en términos de salud ante olas de calor. ¿Cómo hacemos para reducir o cómo se está haciendo para reducir el impacto de, por ejemplo, las olas de calor en la salud de las poblaciones? Y entonces hay estudios, hay trabajo hecho. Lo que estamos viendo ahí es, por ejemplo, un estudio que analiza el efecto de sistemas de alertas tempranas para reducir el impacto de olas de calor en un determinado contexto en Argentina. Entonces, este puede ser un gran punto de partida para empezar a contar la respuesta, que sería cómo los sistemas de alerta temprana ayudan a reducir el impacto en la salud de las personas de eventos climáticos extremos como, por ejemplo, olas de calor. Entonces, ahora, uy, me pasé. Les pido que vayan
a esa, a ver si funciona esto. Ahí va. Que vayan a ese problema que anotaron antes, que fue el disparador, y busquen una parte del problema. Entonces, traten de reducirlo un poco más. Hagan zoom ahí y en 30 segundos elijan de ese problema algo en particular que les interesaría empezar a abordar con enfoque de periodismo de soluciones. No todo, no la crisis climática, sino, por ejemplo, yo elegiría el problema de las olas de calor y el impacto en la salud de las poblaciones. No me concentro ni en inundaciones ni en otro tipo de eventos climáticos extremos, solo voy a hablar de olas de calor. 10 segunditos más para que lo piensen. En lo que escribieron, en los temas que escribieron, que hay bastante generales, ¿no? Falta de recursos hídricos en Bolivia, por ejemplo, es todo un mundo, ¿no? Para abordar. Pero acá hay otro, dice sequía en el municipio de Jesús de Machaca, ya es algo más concreto. Por la falta de agua muere ganado camélido, el ganado camélido. Entonces ya está todavía más pequeña, ¿no? La porción más manejable. Inclusive Exacto, se puede ir más allá, ¿no? exacto. Ese es un gran ejemplo porque la sequía en sí es un gran tema que tiene múltiples implicancias. Y entonces podemos verlo desde muchos lugares diferentes. En particular, este impacto es una buena manera de buscar esa porción manejable. Y entonces, solo para que recordemos, lo que estamos haciendo, este ejercicio que estamos haciendo hasta ahora es identificar un problema socialmente relevante, buscar la porción manejable, y lo que queremos es de ese enfoque de problema pasar al enfoque de respuesta. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo, todavía es el mismo tema que nos preocupa, pero vamos a empezar a pensar en función de las respuestas posibles. ¿Y por qué? Porque la verdad es que hay evidencia de resultados relacionados con el enfoque de periodismo de soluciones. Hay varias investigaciones que se están haciendo, como les decía, cada vez más, porque se está expandiendo, pero se está viendo que generan un mayor compromiso de las audiencias, es decir, más tiempo de lectura o más tiempo de atención, más conexión positiva con el tema, con las historias, con las fuentes, y si pensamos en esto de el cambio climático vinculado con esta evasión selectiva de noticias, bueno, nosotros necesitamos recuperar esa audiencia que le interese el cambio climático, porque a través de la información se toman buenas decisiones y se puede incidir en esta necesidad de mayor acción climática que tenemos porque genera también mayor perspectiva de agencia, ¿sí? Las personas dicen, después de leer eh, artículos con enfoque de periodismo soluciones, que se sienten con eh, ese poder de contribuir a las respuestas, de sentir que hay algo que se puede hacer, motivación. También obviamente genera mayor intención de aprender más. ¿Sí? De saber más sobre los problemas y también sobre esas respuestas. Y también es interesante que hay más interés por compartir las noticias. Esto de compartir más artículos sobre respuestas que sobre problemas, ¿sí? Como avala esto que nos da la sensación de ver muchas veces, esto de, mirá qué bueno lo que están haciendo en este lado, bueno, te lo comparto. Y también hay evidencia, para volver al tema de la evidencia, de historias que han logrado a través de la cobertura, la visibilización, que otras personas que estaban experimentando el mismo problema y que no sabían cómo hacer para resolverlo, se sientan interesadas en conocer más y que a partir de lo que leen en un medio contactan a quienes están llevando adelante esa respuesta y eso se expande mucho más. Lo que decía antes, contar los fracasos. El periodismo de soluciones también puede contar respuestas que no funcionaron. Y, y es más, contrastar esas respuestas que no funcionaron con otras exitosas. Hay que contar el fracaso desde un punto de vista educativo y constructivo, ¿no? Obviamente. También importante considerar las zonas grises, que a veces no toda respuesta es un fracaso o es un éxito. Puede ser un éxito en relación con algunos indicadores,
un fracaso en relación con otros. Y es importante porque a veces con esta idea de solución uno piensa en esta cuestión de el resultado 100% positivo, ¿no? Y esto de que tiene que haber éxito, pero quizás una respuesta que no funcionó también permite una cobertura rigurosa, con mucha evidencia, porque si estamos diciendo que no funcionó, evidentemente los datos nos están dando esa información y que además también es constructiva, también trae esta mirada de bueno, se quiso responder a este problema con esta iniciativa, no funcionó y bueno, las limitaciones fueron estas, pero la podemos incluso comparar con otras que estén funcionando o estén dando indicios de que están funcionando. Tenía pensado hacer un breve recreo, no sé cómo están, de 5 minutos, o si prefieren que sigamos. Necesitan hacer un recreo, si no seguimos porque ya estamos entrando en la última media hora. Me gustaría aprovechar bien el tiempo para cubrir lo máximo que pueda, igual como les dije, si no, vamos a tener después ese listado de recursos para que ustedes puedan seguir profundizando. Entonces, los 4 pilares del periodismo de soluciones, que a esta altura me imagino ya lo saben de memoria, no es un chiste, pero bueno, sí es importante tener presente siempre estos 4 pilares. El eje narrativo es la respuesta, tiene que haber evidencia de resultados, tiene que haber perspectivas, lecciones e información y limitaciones. Entonces vamos a entrar a la segunda parte, la parte final, que tiene que ver con algunos consejos prácticos para hacer periodismo en soluciones. em, y empezar con algunas preguntas clave que son las que veíamos antes. Es importante, es una guía que ayuda para, sobre todo cuando estamos organizándonos, y después voy a compartir con ustedes algunas guías y herramientas que van a servir para el momento de planificar una historia. Bueno, me siento, ya tengo identificado el problema, mi porción manejable, una respuesta que identifiqué, que a través de las fuentes con las que tengo contacto habitualmente me contaron esta idea. Bueno, ¿cómo hago para empezar? ¿Qué información tengo que buscar? Y en la práctica hay 10 consejos de Lisa Gross. Lisa Gross es una periodista argentina que trabaja también en la fundación, en la red de periodismo de soluciones, fue directora del Miami Herald durante mucho tiempo. Y es capacitadora de periodismo de soluciones, una de las que entrenó, como yo les contaba antes, a través de Fundación Gabo a periodistas de nuestra región. Y entonces ella tiene algunos consejos prácticos para empezar. Lo primero es reevaluar las prioridades de cobertura, es preguntarnos esto de qué es lo que está faltando en la conversación pública, qué historias yo estoy eligiendo contar o en el medio está eligiendo contar simplemente porque es lo que venimos haciendo habitualmente. Entonces, poner una pausa ahí y decir, ¿qué pasa si hacemos un enfoque diferente para los temas habituales? ¿Qué pasa si empezamos a pensar en esos problemas, pero ya con una mirada de enfoque de respuesta? Y entonces hay que elegir el tema adecuado, ¿sí? Em, por ejemplo, algo sobre lo que exista un vacío significativo de información en la opinión pública. Si nosotros venimos a cubrir ahí un bache de información, es una buena manera de empezar. También puede ser algo que nosotros conocemos, sabemos y que nos sentimos fuertes y que tenemos muchas fuentes. El tercer consejo es modificar la rutina de trabajo. Esto de tener en mente la pregunta de, ¿hay un ángulo de soluciones acá, en este tema? Eso puede transformar radicalmente la manera en la que ustedes se posicionan con los temas. Incluso cuando están hablando con algunas fuentes, para hacer una cobertura más enfocada en problemas, la última pregunta puede ser, ¿y sabes de alguien que esté encarando alguna respuesta para enfrentar este problema? Y de ahí puede salir el germen de una nota con enfoque de periodismo de soluciones. Obviamente revisar las coberturas anteriores, ¿sí? ¿Cuáles son los enfoques, las historias que se vienen eligiendo en el medio? ¿Cuáles son los problemas que más nos interesan como medio? Y a partir de ahí empezar a buscar el enfoque de la respuesta. Revisar el plan después de la primera impresión y sobre todo al comienzo, porque vamos a sentir
o que nos falta información, o que todavía no estamos listos para empezar con la cobertura, o que por ahí pensamos que esta es la respuesta que tenemos que cubrir, pero hay que revisar el plan. Después de la primera impresión, volver. Para eso sirven algunas de las herramientas que les voy a compartir. Refinar un poquito más el enfoque para que sea más preciso y concreto. Obviamente, lo más fácil y lo que mejor ayuda es buscar soluciones locales. ¿Por qué? Por esta cuestión que decíamos antes de la similitud en el contexto. Si nosotros vemos que municipios con contextos muy similares, vecinos incluso, tienen el mismo problema y hay un municipio que está haciendo algo, que está logrando buenos resultados y el otro no, bueno, si yo estoy en este municipio que todavía no está probando ninguna respuesta posible, el municipio vecino quizás tiene algo que pueda servir y que en alguna forma sea aplicable a un contexto similar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema en mi municipio y me voy a ver qué está haciendo Finlandia para enfrentar este problema, es posible que muchas limitaciones se encuentren, ¿no? Y que tenga que reafirmarlo como parte de la cobertura y decir, bueno, pero en Finlandia, no sé, los niveles educativos son diferentes, el acceso a Internet es diferente, entonces capaz que no me tengo que ir tan lejos a buscar respuestas a este problema. Cuanto más local mejor, cuanto más cercano mejor, comunidades comparables con la mía mejor, y empezar modestamente, ¿sí? Se puede hacer excelente periodismo de soluciones con temas micro locales. Por ejemplo, un cruce de calle es peligroso o cómo se hace para reducir la cantidad de accidentes en un determinado lugar o problemas con espacios verdes abandonados o el tema de los residuos, ¿sí? Problemas de la vida cotidiana de una comunidad. Ese tipo de notas permite empezar a practicar el periodismo de soluciones sin tener las expectativas muy altas, sin querer resolver los grandes problemas del mundo. Entonces, empezar local y empezar modestamente es una buena manera de comenzar a trabajar en este enfoque. También lo que decíamos antes, si es un proyecto ambicioso, si yo tengo mucho interés en abordar la sequía como problema y conozco todos las múltiples porciones manejables que tiene ese problema, porque es el tema que vengo cubriendo, porque es el que me interesa y lo estudio. Es un proyecto ambicioso, no lo voy a poder cubrir todo junto, entonces hay que dividirlo en secciones manejables y quizás es una serie de artículos y me propongo uno por mes ir publicando o trabajar en paralelo a la cobertura más tradicional, si es que trabajo en un medio que se maneja mucho con el último momento, por ejemplo, entonces lo voy haciendo en secciones que me den a mí el tiempo necesario para poder hacer la investigación y que tampoco me frustre, porque si yo quiero cubrirlo todo en un plazo corto, seguramente me va a faltar tiempo. Tiene que ver esto también con lo de los objetivos específicos realizables, ¿sí? Entonces, entender que si nosotros trabajamos en un medio y cumplimos un horario y tenemos que sacar tanta cantidad de notas por día, bueno, ¿cuánto tiempo diario de trabajo le voy a poder dedicar a este tema que quiero investigar? Es un poco como las investigaciones tradicionales. Quizás con una hora diaria de trabajo logro sacar una historia mensual con enfoque de periodismo en soluciones. Quizás hay momentos en el que tenga más tiempo, menos tiempo. En época, por ejemplo, de cobertura de elecciones, seguramente no voy a poder dedicarle tanto tiempo. Pero bueno, objetivos específicos realizables. Y quizás puedo empezar con esto, decir una historia mensual. Y el último consejo de Lisa Gross es que hay que buscar personas aliadas internas dentro de la redacción que también ayuden, ¿no? Y que den valor agregado a esto que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, alguien en fotografía que pueda trabajar conmigo y que cuando vayamos al campo pueda entender cuál es la mirada y entender cómo desde la fotografía se puede apoyar la narrativa que yo voy a construir, por ejemplo, en un artículo en gráfica. Arte también puede ser.
cómo trabajamos con las infografías, quizás, incluso áreas no periodísticas también. Y para quienes sean editores y vengan con mucha motivación y entusiasmo a las redacciones y digan, por acá tenemos que ampliar nuestra mirada, tenemos que incorporar el periodismo de soluciones. Algunos consejos de Lisa Gross son, para empezar, hay que hacer la tarea, hay que capacitarse, hay que capacitar a quienes van a estar trabajando en este enfoque de periodismo de soluciones, hay que explicar por qué es, cómo puede aplicarse, qué temas podrían servir para abordarse con este enfoque, o sea, presentar formalmente el concepto a la redacción, abrir a preguntas, dudas que siempre van a aparecer y que haya una comprensión común y un vocabulario compartido desde el principio. Por supuesto, capacitar a quienes van a estar trabajando conmigo como editora, pero tratar de establecer este lenguaje común, ¿sí? Y despejar todas las dudas que haya sobre el enfoque. Otra recomendación es mostrar con cifras y otra evidencia relevante cómo podemos fortalecer la interacción con las audiencias a través del periodismo de soluciones, ¿no? Este es un gran tema para los medios de hoy, es cómo hacemos para atrapar esa audiencia, para generar ese interés, para reenamorar a las audiencias con los medios de comunicación. Entonces, hay evidencia en el listado de recursos que les voy a compartir. Hice una síntesis porque muchos de los materiales están en inglés, lamentablemente todavía no hay tanta investigación hecha en América Latina, ojalá pronto tengamos más, pero datos, ¿sí? Mostrar cómo fortalecemos la interacción con esas audiencias, qué están haciendo otros medios y qué les viene funcionando. Hay un montón de webinars, de seminarios web, de charlas que están dando periodistas que vienen trabajando con este enfoque que sirven un montón para aprender. Obviamente dentro de la redacción, elegir líderes y defensores, ¿no? Armar una especie de equipo que pueda ayudar a llevar adelante este enfoque. Cultivar el entusiasmo, comprometerlo, generar participación, mantener el foco en periodismo de soluciones, a pesar, por ejemplo, de las presiones con las fechas de entregas, ¿sí? Identificar a alguien, si soy editora, que pueda liderar un poquito algún proyecto determinado y que entonces sirva de vínculo, por ejemplo, con fotografía y comunicar el cambio hasta el hartazgo. Es importante tanto internamente como externamente, y eso lo van a ver en muchos medios que explícitamente lo ponen en sus páginas web y dicen que hacen periodismo de soluciones porque quieren que las audiencias lo sepan y obviamente también internamente. Y el último consejo de esta serie es que hay que aprovechar o se puede aprovechar el periodismo de soluciones para explorar nuevas ideas o herramientas en la redacción. A veces hay procesos que generan ciertos cambios en las redacciones. Por ejemplo, si nosotros no venimos trabajando mucho en periodismo de datos o con visualizaciones, quizás el periodismo de soluciones nos ayude también para generar ese cambio, para explorar nuevas ideas o nuevas herramientas. Por ejemplo, si nosotros nunca hicimos podcasts y queremos empezar a hacerlo, trabajar con audio, además del formato gráfico en un medio digital, el periodismo de soluciones puede ser la manera también de dar esos pasos. ¿Dónde encontramos las respuestas? O sea, ¿en dónde encontramos esa idea que va a disparar ese artículo que vamos a hacer? En bases de datos, en investigaciones académicas y también en la literatura gris, ¿sí? Muchos informes producidos por organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, tienen muchísima información y evidencia de resultados sobre implementación de respuestas. Obviamente, personas expertas que conozcan el problema. A las personas expertas, esas fuentes, nosotros sabemos que cuando tenemos una nota sobre este problema, por ejemplo, no sé, trastornos alimentarios en la adolescencia, tenemos estas fuentes a las que siempre consultamos. Bueno, ir con esa pregunta más enfocada en la respuesta también. Personas que trabajan en áreas relacionadas con el problema. Redes de innovadores. Y por supuesto nuestra propia red de contactos, no solo las fuentes, sino nuestros amigos, amigas, nuestras familias, que sepan quizás que hay respuestas que están funcionando o que les llaman la atención y eso puede ser abrir la puerta para una investigación que nosotros vamos a hacer.
Por ejemplo, si trabajamos en periodismo y cambio climático, ¿por dónde empezamos? Y si yo tuviese que buscar posibles respuestas o evidencia de resultados, iría obviamente a informes y documentos científicos, por ejemplo, el IPCC, que también tiene bastante información sobre cómo encarar los problemas que el mismo IPCC también muestra, bases de datos, seguimientos de indicadores, por ejemplo, en Lancet Countdown sobre cambio climático y salud, todos los años saca un informe donde monitorea más de 40 indicadores, universidades, organismos internacionales, literatura gris, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, referentes de la comunidad, personas expertas, colegas y otros medios, algunos anuncios pasados también, ¿sí? Anuncios que se hicieron hace un tiempo, bueno, recuperar anuncios de respuestas, que en ese momento, si hubiésemos querido cubrir, no hubiésemos podido porque eran solamente anuncios y el periodismo de soluciones no cubre los anuncios. Pero si ya pasó un tiempo, vuelvo y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Hay evidencia de resultados? Y nuestra propia cobertura sobre problemas. Y vamos a hablar sobre algo muy importante que es cuando nosotros nos acercamos a grandes bases de datos, que es una gran manera de empezar a trabajar en periodismo soluciones, tenemos que buscar algo que se llama la excepción o la desviación positiva. Entonces, por ejemplo, estamos viendo acá un ejemplo X sobre indicadores negativos y vemos que el caso H tiene un 90% de indicador negativo versus el A que tiene un 20%, ¿no? Entonces, habitualmente una cobertura enfocada en problemas iría a denunciar o a contar que H está teniendo este problema y que no está logrando resolver algo o que sus indicadores son negativos. Pero lo que propone esta mirada de la excepción positiva, la desviación positiva, es verlo al revés. Es decir, efectivamente H es el peor de estos casos, que lo está haciendo mal o le está yendo peor. Pero ¿qué pasa si lo vemos al revés? Y entonces nuestra historia va a ser el caso A, que si bien tenía el 20% del indicador negativo, tiene un 80% positivo. ¿Cómo lo está logrando? ¿Cómo está haciendo para tener la tasa más baja de infecciones intrahospitalarias, por ejemplo? ¿Qué medidas está tomando? ¿Cuál es la forma de esa respuesta? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con un enfoque tradicional, diríamos que 9 de cada 10 hospitales del país no cumplen con las normas de sanidad en salas de parto. Pero con el enfoque de soluciones, diríamos, el hospital X, en este caso el hospital A, supongamos, es el único que cumple con las normas de salud en salas de parto. Y así es como lo hace. Entonces, indagaríamos un poquito más en la respuesta y diríamos que a través de determinado conjunto de medidas se logra cumplir con las normas de salud en las salas de parto. Y entonces eso nos abre la puerta a un artículo o una cobertura con enfoque de periodismo en soluciones. Y lo que decíamos antes, ¿cuánta evidencia se requiere? La suficiente para que tenga credibilidad, lo que yo voy a contar. Y obviamente, para que pueda convencer al periodista, a quien va a escribir el artículo, y al editor o a la editora de que es algo noticiable. Entonces yo digo, 2 personas me dijeron que esto está funcionando más o menos cuando el potencial de beneficiarios es de 100 personas, porque son personas que viven en ese barrio que está teniendo este problema. Si yo solamente hablo con 2, quizás no es la evidencia suficiente todavía. Tengo que hablar con más, tengo que buscar más fuentes, más información. Podemos cubrir una respuesta en cualquier fase, puede ser la fase inicial, intermedia o avanzada, siempre y cuando digamos explícitamente en nuestra nota lo que sabemos y lo que todavía no sabemos. Vamos a hablar de las limitaciones. Si hay poca evidencia de resultados, tengo que explicar entonces por qué estoy contando esta respuesta. Tengo que justificar la selección. Y quizás puede ser la decisión de contar esa respuesta, que es la única que se está implementando para encarar este problema. Entonces, hay poca evidencia, pero es novedad y entonces es noticiable.
Y entonces hablaremos de las limitaciones, pero ahí estamos justificando por qué la elegimos. Siempre hay que contarle a la audiencia lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de cómo está funcionando esta respuesta. Siempre, eso tiene que estar claro. ¿Y cuáles son los obstáculos frecuentes cuando, por ejemplo, salimos de una capacitación de periodismo soluciones? Estamos muy entusiasmados con explorarlo, empezar a probarlo, practicarlo y llegamos a las redacciones, ¿no? Y a nuestro editor, a nuestra editora, empezamos a tratar de entusiasmar con dar algunos pasos en este enfoque. Lo primero que nos van a decir seguramente, o algo que se dice habitualmente, es no tenemos personas, no tenemos más periodistas, estamos todos dedicados a ya el trabajo que hay que hacer. Y entonces no se trata de agregar recursos humanos, no es contratar un equipo nuevo para que haga periodismo soluciones, es modificar los recursos que ya tenemos. Es esto de decir, 1 hora por día voy a tratar de dedicarle, media hora quizás, voy a tratar de dedicarle a pensar esto desde el enfoque de problema, de respuesta. Cuando vaya a hacer entrevistas a mis fuentes habituales, voy a incluir 1, 2 preguntas al final, una vez que ya tengo todo cubierto, con enfoque de respuesta. A veces falta de recursos tecnológicos es una respuesta también que aparece y en general esconde el temor a la innovación. Entonces, por ejemplo, si queremos experimentar en redes sociales, bueno, es una buena manera de hacerlo de la mano de esta doble experimentación. Por un lado, un enfoque diferente de lo que venimos haciendo habitualmente y además una red social en la que no venimos trabajando. Falta de flexibilidad de los procesos existentes, algo que parece también habitualmente. Entonces, estructuras rígidas, prácticas periodísticas bastante rutinarias y rígidas también, con estructuras muy a la antigua, ¿no? Es una oportunidad para revisar los procesos que existen, ¿no? Y ver cómo podemos flexibilizarlos un poco más. Obviamente las presiones de tiempo y de las horas de cierre que en algún punto son un legado obsoleto que se transformó en una presión autoimpuesta, ¿no? Porque las prácticas periodísticas están cambiando, sobre todo a partir de los medios digitales que ponen otros tiempos, ¿sí? Y entonces quizás el periodismo de soluciones, que en principio puede parecer como algo que difícil de que lo podamos hacer ahora, hay que cuestionar un poquito más esas respuestas. Y escepticismo con respecto al concepto. Acá es clave informar, lo que decíamos antes. Si un editor lo va a llevar a su equipo, a su redacción, hay que capacitar, hay que informar, hay que explicar qué es, hay que establecer ese lenguaje común antes de empezar a trabajar en periodismo de soluciones. Y el último obstáculo frecuente es el entorno turbulento, ¿no? Pero acá es impredecible, como para cualquier tipo de cobertura. Los medios están acostumbrados a desarrollar sus prácticas en entornos que son inciertos. Hoy tenemos un tema que está en la portada de nuestro medio y mañana cambia algo y ese tema pasa a la última página y tenemos el foco puesto en otro lado. Es impredecible, así es el periodismo y así es el mundo de los medios. Y algo que a veces genera también estas consultas, ¿no? ¿Cómo hacemos periodismo sin caer, periodismo de soluciones sin caer en el activismo? Bueno, 5 formas, 5 consejos de Tina Rosenberg, una de las fundadoras de la red de periodismo de soluciones. Primero, utilicemos lenguaje conservador. No hace falta contar más de lo que la evidencia muestra, ni hacer predicciones a futuro. Nuestro trabajo no es decir, no, esto parece prometedor, esto da la sensación de que va a resolver el problema en el largo plazo. No es nuestra función. Nosotros vamos a contar lo que la evidencia nos permite contar. Ubicar la respuesta en el contexto, también lo que decíamos antes, ¿no? Esto está funcionando en este contexto, no necesariamente generalizable. Eso es importante que también esté. Mencionar otras alternativas, eso en la medida de lo posible siempre enriquece, ¿no? Porque puede haber otras respuestas diferentes en diferentes lugares y nosotros las podemos mencionar y quizás en notas posteriores poner el foco en esas otras respuestas. Cubrir los retos y desafíos. Una manera de no caer en lo que sería más activismo es hablar de retos y desafíos que contempla esta iniciativa para resolver el problema que estamos mencionando. Y obviamente justificar por qué estamos
¿por qué nos estamos, perdón, hay un error en la diapositiva, por qué nos estamos enfocando en esta respuesta, ¿no? Eh, explicar que porque la evidencia lo muestra, que hay resultados positivos o porque es la primera vez que se está probando esta respuesta. Eso ayuda a que la audiencia comprenda mejor porque este tema lo estamos trayendo a nuestro medio. Entonces, no es activismo si no sobrevaloramos la respuesta, ni predecimos el futuro, si mostramos que hay otras maneras de responder a este problema, no estamos diciendo que es la única, enfocamos nuestra historia en la respuesta en sí y no en una determinada organización o en un programa o en un conjunto de actores. Y obviamente incluimos las limitaciones y la incertidumbre. Y otra clave también es cómo involucrar a las audiencias, ¿no? Porque las audiencias nos pueden ayudar a identificar el problema, pero también a identificar esas respuestas que queremos empezar a contar. Entonces, hay que escuchar a las audiencias, quizás a través de distintos instrumentos, tratar de identificar cuál es el problema social que más le preocupa a nuestra audiencia, que nos ayuden a definir el problema y que además ayuden a identificar posibles soluciones. Y obviamente discutir esas respuestas, esas soluciones, sobre todo cuando son de otros contextos. ¿Puede esto funcionar en nuestra comunidad? Hay muchos medios que abren ese diálogo, que abren esa conversación con las audiencias para saber qué piensan. Eso ayuda a involucrar a las audiencias, a hacer construir este diálogo que necesitan los medios para fortalecer ese vínculo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, si no ya nos quedan poquitos minutos y nos iríamos a consejos prácticos para contar la historia. Estoy leyendo el chat. Donald, adelante. Donald Maldonado, ¿sí? Si querés habilitar el micrófono. Ahora sí, ¿me escuchan, no? Sí, ¿Me copian? ¿Cómo están? Buenas noches. buenas noches. Muy breve para solamente ir al contexto. Algo que quisiera hacer un comentario y una pregunta. Lo Ujú. primero es que dentro de lo que has dicho, el periodismo de soluciones en cuestión al uso de las redes sociales, que es lo que ahora estamos viendo con mucho afán y muy reiterativo, y obviamente es lo que más está llamando la atención. Se ha apreciado que en TikTok, Face o en algún caso Instagram, se ponen videos del tema cambio climático y los efectos, etcétera, pero que nos muestran un 70% de, de lo catastrófico y un 30% quizás del contexto. Y yo me animaría a decir acá nada de la solución. Es porque si podemos apreciar en estos tipos de mensajes, no buscan quienes lo hacen, no voy a juzgar, una solución, un periodismo de solución. Siempre estamos enfocados en decir 50.000 hectáreas afectadas, el ganado muerto, no hay agua, etcétera. Muy pocos, o muy casi diría nada, es decir, así se utiliza el agua, así puedes hacer un atajado, no hagas esto y tienes que hacer esto. Y voy a abrir un paréntesis. Por ejemplo, en Suecia, en Estocolmo, los TikTokers te enseñan de que en las calles hay máquinas con botellas de las cuales tú Donald, yo te estoy perdiendo, no sé si es mi conexión. Ya no lo escuchamos. No lo escuchamos, ¿no? Sí. Sí. Ah, cómo ahí sí. la pregunta era, ¿cómo hacemos para que esto se revierta y que en vez de ser fatalistas, seamos más bien propositivos y busquemos una solución al grano, ¿no? Ya Ujú, sabemos que hay cambio climático. En mi caso, en mi país, por ejemplo, sabemos que el lago Titicaca ha bajado 6 centímetros de agua. ujú, Pero ¿cómo ujú. le explico en un TikTok el nivel de agua, ¿no? ¿Cómo le explico en TikTok cómo puedo mejorar eso? Eso es lo que creo, a mi humilde criterio, y lo comparto, y es la pregunta, ¿cómo revertimos, ¿no? Que la gente empiece a hacer este tipo de mensajes, también los comunicados, los periodistas, mostrando Ujú. al grano que esto está mal y esto está bien, que creo que mucha gente entra rápido al TikTok y a las redes y es inmediatamente el efecto.
Esa era mi pregunta concreta. Gracias. Sí, excelente pregunta, porque efectivamente es así. Lo que decíamos antes, ¿no? La cobertura en general del cambio climático, por ejemplo, con el enfoque de salud, está muy vinculada a los impactos, pero no tanto a los co-beneficios de la acción climática. Sí, y sobre todo si pensamos en la comunicación del cambio climático en general, más allá de la cobertura periodística, ese es el gran desafío, es cómo hacemos para pintar un panorama complicado, complejo, para transmitir esa sensación de urgencia en la acción que necesitamos, pero a la vez capacidad de agencia, que todavía podemos hacer mucho y que incluso esta cuestión del escenario de 2 grados o 1,5, aunque pasemos el 1,5, también lo que podamos hacer puede ayudarnos a revertirlo. Entonces, eso es importante. Mi respuesta sería todo lo que enfoque en el problema tiene que seguir estando, porque tenemos que seguir llamando la atención sobre el problema. Tenemos que sumarle más cobertura de periodismo de soluciones para mostrar esas respuestas, porque los problemas van a ser cada vez más grandes y las respuestas también van a expandirse cada vez más y muchas veces de manera no orgánica, natural, digamos, como manera resiliencia frente a los problemas, y de eso hay mucho para aprender. Y quizás lo que están haciendo en una comunidad determinada puede servir para que otra comunidad que está pasando por la misma situación, pero no sabe cómo encararlo, lo pueda hacer. Entonces, en una de las guías que les voy a compartir hay un ejemplo de cómo construir en video o en audio, en 2 minutos, como una escaleta, un guión para hacer un informe de periodismo de soluciones. Hay que empezar a alimentar las redes también con eso. Y por eso es importante el rol y por eso contar la historia. Tenemos que empezar a trabajar en esa otra narrativa. Y si pensamos, me da pie para la parte final, ya sé que estamos en tiempo cumplido, pero voy a ir muy, muy rápido. Recordemos que cuando contemos la historia estamos hablando de personajes, pero el foco está puesto en el trabajo que están haciendo, en esas respuestas que están llevando adelante. Obviamente tiene que haber tensión narrativa, como en cualquier buena historia, pero el foco está en el cómo. ¿Sí? A diferencia de las 5 preguntas tradicionales del periodismo, el misterio del cómo es el que va a develar nuestra historia. Podemos usar una estructura cronológica, por supuesto, empezar con el problema y cómo fuimos pasando a esta respuesta, contar la excepción o desviación positiva, lo que veíamos antes, las lecciones aprendidas y también evitar que sea relaciones públicas o el culto al héroe, ¿no? La historia sobre la respuesta y su enfoque es lo que va a ser el eje de nuestra cobertura, no quién la está llevando adelante. No la vamos a sobredimensionar, ofrecemos esa mirada completa, sin adjetivos calificativos y tratando de evitar en general la palabra solución por esta cuestión de lo definitorio, ¿no? Que parece ser una solución, y concentrarnos en lo que los personajes hacen y no en lo que querrían hacer. Entonces, la historia perfecta tiene que tener los 4 pilares, esa descripción clara de cómo funciona, la evidencia cualitativa o cuantitativa con las particularidades que ya vimos acerca de la efectividad de la respuesta, perspectivas, lecciones e información y discusión acerca de las limitaciones o las deficiencias de la respuesta. ¿Y por qué algunas historias se equivocan en el planteo? Porque están enfocadas principalmente en el problema, porque la respuesta aparece al final, porque es el perfil, es un típico perfil de una persona o de una organización, lo que llamamos historia del héroe, y no tanto enfocado en la respuesta, porque lo plantea como la solución al problema, porque faltan perspectivas adicionales, obviamente porque no es periodismo independiente, eso se ve también en el periodismo más tradicional, porque la respuesta es un plan. Lo que está contando es un plan o es demasiado pronto para ver el impacto. Algo de evidencia tiene que haber. Y porque es periodismo positivo o historias simpáticas, ¿no? Las historias lindas que a veces llenan espacio, por ejemplo, en programas de la televisión. Eso no es periodismo de soluciones. Y para cerrar, 3 mitos comunes del periodismo de soluciones que quizás algunos de ustedes escucharon o leyeron. El primero es que el periodismo de soluciones tiende al sesgo. Y la respuesta es que nada más alejado de la realidad. El periodismo de soluciones siempre es riguroso, siempre se basa en evidencia, ¿sí? Siempre necesita de testimonios y fuentes que avalen lo que estamos
nosotros contando como respuesta posible. No exageramos, no especula, no promete, cubre lo que está en marcha, ¿sí? Entonces, este mito está desterrado si nosotros aplicamos el mismo criterio de rigurosidad que en el enfoque tradicional. Otro mito es que el periodismo de soluciones compite con el periodismo de denuncia. No podemos tener ambos. Y no es así. El periodismo de soluciones, por un lado, también denuncia lo que está mal, pero no se conforma solo con eso. Convive con el periodismo de denuncia en el mismo medio. Puede también incomodar al poder. Esto que decíamos de la rendición de cuentas. Si hay alguien que lo está haciendo bien, está haciendo una respuesta, ¿por qué entonces los demás no? Mira los cambios sistémicos, estudia cómo se está modificando el estado de las cosas para mejor, por supuesto. Y el tercer mito es que el periodismo de soluciones solamente cubre respuestas que funcionan. Ya lo dijimos antes, no solamente cubre respuestas que funcionan al 100%, también algunas parcialmente, o aquellas que fueron exitosas pero ya no, o aquellas que directamente nunca fueron exitosas, pero tenemos la evidencia que nos permite contar esa historia y le tenemos miedo a las limitaciones cuando hacemos periodismo de soluciones. Entonces, ahora que ya tuvimos ese empujón inicial de conocimientos, nos tenemos que dar este otro empujoncito a nosotros mismos, decir, hay que empezar a hacer periodismo de soluciones. Tenemos que empezar. La mejor manera de aprender, además de tener estos conocimientos básicos, es hacerlo. Y para eso, en, en un documento que preparé, que ahora les voy a pasar el código QR y el enlace para que lo puedan descargar y después también se lo voy a pasar a Miriam para que lo comparta. Hay algunas guías, herramientas y recursos. No vamos a ir en detalle ahora, pero simplemente los voy a presentar. Primero van a encontrar una guía para integrar el enfoque de soluciones en la práctica cotidiana, estas preguntas que fuimos repasando un poco y consejos que sirven para volver a reflexionar y tratar de incorporarlos. También van a ver una herramienta que se puede usar para pensar colectivamente en las redacciones. Con sus equipos de trabajo, aplican este cuadro, se sientan en una reunión de sumario o de lluvia de ideas y empiezan a identificar problemas, posibles respuestas, fuentes posibles, de dónde saco la evidencia. Otra de las guías que van a encontrar es algunos consejos básicos para hacer periodismo de soluciones, como una especie de mandamientos o de guía que está bueno que tengan a mano. Van a encontrar también el enlace para acceder a un directorio de artículos de periodismo en soluciones que tiene la red de periodismo en soluciones, la SJN, y que incorporó en el último tiempo mucho material en español. Hay, en su mayoría, los artículos que están ahí son en inglés, pero en este enlace que yo puse en el documento de recursos van a poder acceder directamente al filtro de notas en español y como les decía, hay que leer mucho para aprender cómo se está haciendo periodismo soluciones. Otra guía más enfocada al momento de vender una historia con enfoque de periodismo soluciones, cómo convenzo a mis editores de que esto yo lo puedo hacer, de que hay que hacerlo ahora y que es importante para nuestro medio. También otra guía con algunos consejos para quienes, por ejemplo, sean periodistas freelance y necesiten o les interese acercarse a algún medio y cómo estructurar un mail estándar para ofrecer un artículo de periodismo de soluciones. Herramientas concretas para planificar la historia. Y esto, por ejemplo, lo pueden usar a partir de la idea que estuvieron hoy empezando a desarrollar, identificaron un problema, una porción manejable, ya tienen un casillero acá completo y algunos ya tienen el de la respuesta que van a estar buscando. Entonces, esta es una herramienta posible para empezar a planificar y ver qué es lo que no me puede faltar cuando haga la historia. Esta herramienta que también van a tener a disposición es otra manera de planificar, más enfocado en, por ejemplo, cuáles van a ser mis fuentes, aquellas personas a las que voy a entrevistar, qué evidencia y a quienes considerados, entre comillas, expertos, expertos en el sentido no académico, sino que conocen mucho sobre esta respuesta o sobre este problema y que también voy a querer incorporar esas voces. ¿Cómo hacer una entrevista
para una historia de periodismo en soluciones, algunos consejos prácticos, cuáles son esas preguntas que necesito cambiar, que tengo ya como seteadas con la entrevista tradicional y que para una entrevista de periodismo en soluciones está bueno poder repensarlas. Unas guías para distribuir contenidos en una historia de periodismo en soluciones en 700 palabras y 1500 palabras. ¿Cómo la estructuro? Una estructura a modo de ejemplo. No quiere decir que solamente esto es lo que hay que hacer. Es simplemente no sé cómo estructurarla. ¿Cómo ordeno? Ya tengo toda la información. Bueno, sugerencias de cómo distribuir por párrafos esos contenidos. Lo que les decía antes el ejemplo de una estructura para una historia de soluciones en video o audio de 2 minutos de duración. Incluso en 2 minutos podemos contar una historia de periodismo en soluciones. Me voy a saltar la parte de preguntas para ya cerrar con esta idea del periodismo de soluciones. Es periodismo de investigación y el periodismo de investigación puede incluir un enfoque de soluciones. Incluso podemos trabajar como complemento de quienes en nuestras redacciones hacen periodismo de investigación más duro, ¿sí? Contrastar una denuncia con una historia de respuestas es una manera, enmarcar la investigación dentro de una historia de soluciones es otra manera. Y para periodistas freelance, algunos consejos es no pensarlo como algo aislado, hay que conectarlo con la cobertura que ya existe. Por eso es importante cuando vean ese modelo de mail, cómo partimos de alguna historia que ese medio ya publicó, que tiene que ver con el problema que nosotros queremos abordar a través del enfoque de respuesta, y entonces a partir de ahí hacemos ese hilo conductor. Hay que escuchar a la comunidad, hay que caminar, acercarse a las fuentes, hablar, entrevistar. Al momento de vender la historia, mostrar esa amplitud de fuentes, ofrecerlo obviamente como una alternativa a la coyuntura, a la cobertura de coyuntura más tradicional y conectarse con otros colegas que estén trabajando en periodismo de soluciones. Esa es la mejor manera de aprender, de colaborar, de contribuir, incluso de ayudarse y de compartir historias que puedan ser abordadas desde diferentes maneras. Hay un listado, van a encontrar en la hoja de recursos de medios que tienen como línea editorial el periodismo de soluciones o que tienen una sección sobre periodismo de soluciones o que se presentan como medios que hacen periodismo de soluciones para que ustedes exploren, para que investiguen, para que lean, para que aprendan de las coberturas que están haciendo, para que puedan verlos con una mirada crítica, también crítica constructiva, de decir, si yo hubiese hecho este artículo, yo creo que le hubiese puesto más énfasis a la evidencia o hubiese puesto más testimonios. Y algunas organizaciones que promueven el periodismo de soluciones, en particular vinculado con el cambio climático. La SJN en general, y tiene algunas actividades también vinculadas con periodismo de cambio climático. Está el video de una charla que dimos en el Festival Gabo del año pasado, en donde yo en particular hablé del periodismo soluciones aplicado al cambio climático y que por ahí puede servir para generar ideas, pero también hay organizaciones como Climate Tracker, Periodistas por el Planeta, Latin Clima, que tienen programas, convocatorias de fondos para hacer periodismo de soluciones. Entonces, sugerencias que los sigan y que puedan estar atentos y atentas a esas oportunidades. Y acá está, Carolina, y sí, también la Fundación para el Periodismo de Bolivia. por supuesto, y la Fundación para el Periodismo, sí que me olvidé de agregarla, pero ni hablar, tiene abierta la convocatoria y eso es una gran oportunidad, en particular para periodistas que estén en Bolivia. Em, Recursos en este código QR y en ese enlace que ven ahí. Después se lo voy a pasar también por mail a Miriam para que lo distribuya, pero van a encontrar la matriz para el análisis de artículos que sirve tanto para analizar como para hacer ustedes artículos y ver que tengan cubiertos los 4 pilares. Entrevistas, artículos, seminarios web, más recursos para seguir aprendiendo en español, ejemplos de artículos con enfoque de periodismo de soluciones, estas guías y herramientas que fui compartiendo en la parte final y que no tuvimos tiempo de ver en detalle, pero las pueden ver ahí, y otros recursos en inglés que los sumé. Estamos trabajando muchísimo, quienes estamos en América Latina, capacitando o ejerciendo el periodismo de soluciones para tener cada vez más y más recursos en español, así que todo eso lo van a encontrar en esa hoja de recursos. Les sugiero que la descarguen y la tengan a mano y en la medida de lo posible vayan viendo webinars,
leyendo artículos y cada vez más recibiendo estos contenidos que los van a ayudar un montón a poder primero dar esos pequeños primeros pasos que en la medida de lo posible cada uno verá qué es lo más realizable con esos objetivos realizables, sobre todo al inicio, y que seguramente van a derivar en algo mucho más grande. Y la convocatoria de la Fundación para el Periodismo en concreto puede ser un gran punto de partida, porque ahora ustedes tienen este plus de haber asistido a esta clase y de haber escuchado algunos de los conocimientos básicos necesarios, sobre todo para despejar muchas dudas al momento de poder proponer una historia con este enfoque. Muchas gracias por haber estado estas 2 horas. Mi red social favorita es Twitter, soy bastante activa y además reposteo y publico y comparto muchas oportunidades para periodistas. Así que quienes tengan Twitter nos podemos encontrar por ahí y ojalá pronto pueda leer sus historias y también difundirlas. Y va a ser un camino que sin duda se va a empezar a fortalecer a partir de la práctica. Así que está hecha la invitación para que puedan tomarlo. Gracias.